Estamos con Juan Manuel González. Vamos a hablar el día de hoy de las 5 reglas que debes cumplir para emitir una crítica constructiva. Ahora sí, querido Juan Manuel, ¿ya te escuchamos? Sí, vamos a hablar de críticas constructivas, ¿no? Todo el mundo está acostumbrado. Tenemos que aclarar que la crítica constructiva es algo que dices a la cara de la persona, ¿no? Sí, normalmente hagamos. Pero ¿cómo lo decimos? Claro, pero principalmente es en la cara de la persona. O sea, le puedes decir algo y es nada que no sea en la cara de la persona. Cuando estás criticando puede ser una crítica constructiva, jamás, ¿no? O sea, eso obviamente tiende a ser una crítica pues destructiva, ¿no? O chenchisme, como decimos acá. Pero literalmente existen reglas para emitir una crítica constructiva, ¿no? Que hay que seguir. Y la primera sería en un momento dado que sepas del tema, ¿no? Es como si dijeras, no sé si eres un juez de canto o de baile, pues tienes que saber pues, ciertas cosas de baile y ciertas cosas de canto para poder decir. Y nos pasa a veces mucho y muy a menudo cuando estamos dando, por ejemplo, consejos, y nos pasa mucho en el gimnasio, hemos recibido y hemos dado a veces de cómo hacer un ejercicio cuando realmente la persona de la que viene, obviamente, ese comentario no es así la más atlética que digamos, como me lo deben decir a mí en el gimnasio, ¿no? Tú tratas de hacer algo en el gimnasio y dices, oye, no, pon tus codos un poquito más porque te puedes lesionar. Y si, me imagino mucha gente volteando a ver diciendo, sí, claro, gordito, te vamos a hacer caso, ¿no? Pero bueno. Por respeto te escucho y ya. Así es, pues exactamente, ¿no? Pero sí tienes que saber del tema, obviamente, para poder emitir una opinión constructiva, ¿no? Si lo vemos en estos famosos reality shows que hay ahorita de cantantes y de bailes y de todo eso, pues las personas que invitan de jueces que van a emitir una opinión es porque saben constructiva, es porque saben efectivamente de alguna manera del tema. Podrán ser no muy grandes bailarines o no muy buenos o grandes cantantes, pero saben obviamente del tema, la vocalización, las notas, conocen de muchas cosas por las cuales pueden opinar, ¿no? Eso es como que primordial. El segundo punto sería que emitas esa opinión en el momento adecuado, ¿no? Es como quererle llamar la atención a alguien apenas acaba de hacer un error, y eso es prácticamente pues muy difícil porque las personas que cometen un error, ¿no? Si hablo de términos futbolísticos, el que falló el gol frente a la portería, o de béisbol, a alguien que se le cayó en el elevado, pues con toda seguridad te digo que no lo hizo obviamente a propósito. Entonces como que hay que buscar el momento adecuado para hacerle ver cuál fue su error o cómo lo pudo haber hecho mejor o de alguna manera cómo pudo haberle dado vuelta a la situación, pero no puede ser en el momento, ¿no? O sea, no debe ser el momento. Entonces hay que buscar cuál es el momento exacto para poder, obviamente, también decirle. Puede ser para que no lo tome tan a mal. Claro, porque no lo hiciste a propósito. O sea, cuando cometes un error no lo haces a propósito, ¿no? Normalmente. Entonces, bajo el esquema de partiendo de que no lo hiciste a propósito, ya tú te sientes bastante mal contigo mismo como para que además te vengan a todavía aplastar más la herida, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más cautelosos para escoger el momento adecuado en el cual la persona pueda recepcionar sobre todo mucho mejor el consejo que le vas a dar o la crítica constructiva para que diga, sí, cierto, lo pude haber hecho mejor acá. En la próxima vez lo voy a implementar. Así es, claro, ya me abriste la puerta a decir, ok, ¿dónde está aquí? ¿Dónde estuvo mi error? Es que me titubeé o no. A veces no te das cuenta tú cuando estás autoanalizando dónde le habré regado y alguien te dice, fue aquí. No, y eso pasa, ¿no? Comúnmente que uno no se da cuenta hasta que viene alguien y te dice, oye, esto, y te abre los ojos. En muchos aspectos de la vida, siempre los externos ven cosas que tú no ves. Es muy difícil que tú te percates del 100% de las cosas tú mismo, ¿no? Entonces siempre es bueno, es como cuando pides un consejo, pues quieres pedir algo que te digan que tú no estés viendo o que claro, se te esté pasando, ¿no? Porque tú eres el de la idea, ¿no? Es como en términos beisbolísticos, si tú picharas, cacharas y batearas, ¿no? Pues como que no, estaría un poco complicado que hagas todo eso. Entonces, ¿cómo puedes ver las formas de un entorno saliéndote de la situación para que puedas ver cosas desde ángulos diferentes y aún así te pudieran faltar cosas que está en pasado, ¿no? Cosas que te sirvan y que te puedan servir para mejorar, obviamente, ¿no? Ese sería el segundo punto. El tercer punto es que siempre tienes que ser respetuoso en dos situaciones específicamente. La primera es que si vas a emitir un juicio de manera respetuosa, tienes que cuidar las palabras que utilizas y tienes que cuidar incluso el tono que utilizas, ¿no? El modo. Ese sería el modo, o sea, toda esta parte de cómo... ¿Cómo influye todo eso? Es correcto, porque es lo que te digo, si agarras un mal momento y además agarras un mal tono, pues la persona en vez de ayudarle la estás perjudicando, ¿no? Entonces, a lo mejor la estás molestando. Es correcto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tienes que decirle a la persona las palabras correctas, digo, siempre en el ámbito de respeto, que sería la primera parte del respeto, cómo te lo digo. Y la segunda
También tienes que ser respetuoso si la persona te pide réplica, ¿no? Si la persona te pide réplica, hay que ser respetuoso si pide la réplica. A veces no tienes todos los antecedentes que él pudiera haber pasado o tenido para que tú pudieras emitir un juicio, entonces él te puede decir, mira, es que hice esto por esta situación, ¿no? No voy a hablar de una justificación, ni significa que tengas, que porque te va a dar una réplica es automáticamente viable, aceptable o justificada. Pero hay que ¿no? escuchar. Pero hay que escuchar, exactamente. Hay que saber, o sea, hay que ser respetuoso para darle pues un momento de réplica y después, pues, si no está, terminamos de rematar con nuestra crítica constructiva como debe ser, ¿no? O sea, en el plan de siempre buscar que las personas obviamente mejoren, ¿no? Ese sería como que el tercer punto. Y ahora que dices, lo mencionaste al principio, que tienen que ser estas críticas constructivas, tienen que ser en persona, pero ahorita tenemos un punto en contra, que es la tecnología. Sí, Entonces, claro. queremos hacerlo por WhatsApp, entonces cuando leemos nosotros mismos le ponemos un propio tono y claro, creemos que está molesto, pero en realidad no. Tienes toda la razón, los tonos son muy diferentes porque yo lo voy a leer a como yo esté en ese momento, ¿no? Y siempre va a ser, pues, como que no va a ir de acuerdo a que yo te diga, oye, mira, este punto y este punto, sabiendo y conociendo obviamente mi tema, mi tono de voz y cómo soy, mi carácter, etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos generales, ese es. El cuarto punto sería que emitas la crítica constructiva solo si te es pedida, porque normalmente tendemos, vuelvo a repetir, a ayudar cuando no es pedida. El ejemplo que te acaba de poner del ejercicio o del gimnasio, que te das un consejo y te dicen, sí, cómo no, ahorita que te no. acercas por buena onda. Claro, exactamente, tú lo estás haciendo pues obviamente por ayudarlo, porque estás viendo que está haciendo mal ejercicio, se va a lesionar el codo, el hombro, ¿no? Cualquier cosa y pues es peor, tú te acercas en buena lid, pero si no te ven con el cuerpo atlético, entonces te van a decir, ¿sabes qué? No, no tiene ni un derecho a decirme. ¿Y si tú crees que aplica en todos los ejemplos? Sí, por supuesto. Que solo si te lo piden. Claro, aquí el que no sabe cantar o no tiene voz, le van a decir, si no sabes cantar, ¿qué me vas a decir? Pero puedes conocer mucho de notas, de instrumentación, de música y de todo, y puedes decir, oye, la nota no es esta, la nota es esta, pero si yo no sé cantar, no significa que yo no pueda, obviamente, hacerlo, ¿no? Hay grandes compositores que no saben cantar o que no tienen buena voz y no por eso son malos, podrían ser malos consejeros de música, obviamente, ¿no? Ese sería como que el cuarto punto, solo si te lo piden va a ser bien recibido. Si eres una jueza en un baile o pues es obvio que te están pidiendo tu opinión, eres juez, tienes la autoridad, vamos a decir de alguna manera, pero si no, mejor no la des porque te puedes evitar un mal momento, ¿no? Y por último, emítelo solo si crees que la persona va a cambiar, porque a veces tú llegas lo que acabamos de decir, llegas de muy buena gente a decir un consejo o a dar una crítica constructiva y te la toman a mal y pues, o si crees que la persona incluso a veces te pide que se la des y se la das, pero él está esperando que tú le des una respuesta siempre positiva de lo que hizo. Estuvo padrísimo, wow, ¿no? Y si no es esa respuesta que está esperando y tú le dices algo como crítica constructiva para que mejore. Pueden acabar mal. Sí, y lo ves porque se le deforma la cara delante de ti porque le estás diciendo cosas que no esperaba, obviamente, que le dijeras, ¿no? Obviamente. Pues Juanma, muchísimas gracias como cada semana. No, hombre, muy interesantes estos 5 puntos. Es correcto, es correcto. Nos vemos en la siguiente. La siguiente semana nos vemos.